Buenas noches, amigos y amigas. Presentamos Inteligencia Colectiva, el espacio para todas y todos, conducido por la periodista Marcelina Samaniego. Adelante. Muy buenas noches, amigos y amigas de Inteligencia Colectiva, con un programa interesante, un programa que busca, en primer lugar, divulgar un aspecto de nuestra historia bastante reciente en este país. Se trata del caso 10.573, el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitido 5 de octubre del 2018 en Estados Unidos, donde se reunió la comisión para determinar una serie de recomendaciones al Estado de los Estados Unidos. Entonces, para esta noche vamos a estar conversando con la doctora Gilma Camargo, que ha sido la persona que ha llevado el caso ante esta instancia de protección de los derechos humanos a nivel interamericano, y nos va a contar algunos pormenores de este caso. Fue que se introdujo este caso en la Comisión Interamericana y por qué vía. Un poco para docencia de todos. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos, menos Estados Unidos. La convención es una convención que viene del año 1969, pero Estados Unidos no la ratifica, no la reconoce. Lo único que ellos reconocen es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es muy parecida a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Surgieron prácticamente una primero y la otra después. Entonces, este caso vamos a conocer cómo es que entra este caso de la invasión a Panamá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo tengo en mis manos el informe, quiero que lo vean. Informe caso 10.573 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un recuento detallado de todos los derechos que fueron conculcados a las víctimas de la invasión. Este caso fue introducido por el abogado José Luis Murín, que es un abogado puertorriqueño, el 10 de mayo de 1990. Presentó el caso en la OEA contra Estados Unidos. 1990, y la invasión fue en 1989, muy pocos meses después de la invasión. Todavía el país estaba ocupado por tropas de Estados Unidos, tropas que estaban en las bases militares. Más o menos llegaron como 24.000, 26.000 tropas, más las que habían en Panamá en las bases. Y José Luis Murín actúa con respaldo del Centro de Derechos Constitucionales de Estados Unidos. El Centro por los Derechos Constitucionales es la organización que respalda la denuncia contra el Estado de Estados Unidos, ¿no? Tengo que decir que el Estado panameño no
aparece por ningún lado aquí como respaldando a las víctimas. Esto es bien grave. Una de las cosas que vamos a preguntar a la doctora Gilma Camargo cuando ella entre, ¿por qué el Estado panameño no respalda a las víctimas? Si fueron destruidas propiedades, fueron aniquiladas personas, ciudadanos de este país. Se habla de 2.500 a 5.000 hasta 7.000 víctimas de la... Amigas y amigos de Inteligencia Colectiva, en esta transmisión en diferido queremos solicitar disculpas debido a que la transmisión se ha suspendido y que esta suspensión, debida obviamente a la baja calidad del servicio prestado por quien suministra el internet a nuestra conductora Marcelina Samaniego, se extiende alrededor de un minuto y medio en el cual queremos que ustedes reflexionen que el caso Salas y otros versus los Estados Unidos es responsabilidad de todas y todos los panameños. No actuemos como aquella familia en la que todos saben que un miembro está cometiendo violencia contra otro. Lo sabemos y lo denunciamos a lo interno, decimos que hay que hacer algo, pero cuando llega el momento de tomar acciones legales nos reprimimos. Algo así es lo que ha estado ocurriendo durante 32 años en el caso Salas y otros versus los Estados Unidos de América. Vamos a conversar hoy con la doctora Gilma Camargo, abogada de las víctimas, conducido por la periodista Marcelina Samaniego, quien finalmente retoma la señal para conducir este su espacio para todas y todos, Inteligencia Colectiva. Adelante entonces, Marcelina, con la transmisión para la noche de hoy, 18 de marzo. Teniendo algunas dificultades con el internet, esperemos que no sean tan graves porque es importante que ustedes conozcan el fondo del fallo de la Comisión Interamericana. Hay otras cosas también que vamos a conocer del la propia denuncia, el propio caso, con relación a, por ejemplo, por qué este caso no ha derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se juzgan a los violadores de derechos humanos, en este caso Estados Unidos. Vamos a dilucidar un poco este tema porque sí nos parece importantísimo que Panamá sea resarcida, ¿no? Este es el segundo caso de importancia en el que ha visto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desde el año 1990. Tengo que decir, el otro caso emblemático acá que ha visto la comisión es sobre la ley 25. Ese es otro caso, pero ese sí derivó en la Corte Interamericana. Buenas noches, doctora Camargo. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, sí, te escucho. Ya llegó nuestra invitada. Sí, yo estaba haciendo alguna introducción un poco al caso 10.573, como lo nombró la Comisión Interamericana, pero antes de entrar en materia para Inteligencia Colectiva, que es un espacio para todas y todos, constituido desde el año 2020, en plena pandemia, que hemos querido tocar este fallo porque nos parece importantísimo. Crea precedente nuevo, otro precedente nuevo en el tema de la protección de los derechos humanos. Y la primera cosa, doctora Gilma, es conocer, que la gente conozca quién es Gilma Camargo, en primer lugar. Pero qué pregunta más interesante. Gilma Camargo es una panameña que creció con mucho amor a la patria y que se tuvo que ir del país durante la dictadura siendo una estudiante todavía de secundaria.
que llegó a los Estados Unidos por dos razones, porque mi madre vivía ahí y porque los Estados Unidos tenía en ese momento un plan de diluir a los líderes estudiantiles que pusieran ser un relevo generacional y permitirles que entraran a los Estados Unidos por un tiempo y con eso diluir su impacto en las sociedades donde estaban, ya que la vida en los Estados Unidos se supone se encargaría de eso. Eso no fue lo que sucedió conmigo. Yo estuve viviendo en la ciudad de Nueva York. Desde Nueva York viajé a otros países en planes de estudios universitarios y me vinculé con muchas organizaciones internacionales y de la sociedad, de los movimientos de izquierdas y de autodeterminación con los pueblos. Y estaba en mi segundo año de Derecho cuando sucedió la invasión y ya yo había pasado mucho tiempo conversando y divulgando noticias por Panamá, sobre Panamá y lo que estaba pasando acá, lo que había pasado en los años anteriores, lo que era la dictadura, y poder compartir eso con movimientos sociales de Estados Unidos y de otros países fue lo que me puso en posición de poder comenzar este caso antes de graduarme de Derecho en los Estados Unidos. Una mujer muy preparada. Hemos conocido que usted tiene un doctorado en Derecho, pero también tiene experiencia en derechos humanos y por eso usted se vincula. Pero ¿cómo entra usted a ser abogada de los familiares de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá en el año 89? En 1989 yo estaba en el segundo año de Derecho de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Esta es una facultad creada por los abogados más progresistas de Estados Unidos que se dedicaban a la lucha por la autodeterminación de los pueblos de Estados Unidos y de otros países. Y el decano de nuestra facultad era el abogado de Angela Davis, fue abogado de Mandela, una persona que tenía una preparación ideal para permitirme a mí dejar los estudios en ese momento y formar una delegación en donde vino el doctor José Luis Morín del Centro por los Derechos Constitucionales, en lo que representaba su primer día de trabajo en esa organización, y dos otros ya yo pertenecía porque ellos aceptan a estudiantes de Derecho antes de graduarse. Y con esta delegación viajé a Panamá por una semana, donde visitamos todas las áreas que pudiéramos visitar durante la ocupación. Recuerden que el aeropuerto abrió en enero, casi al final de enero, y durante esa fecha fue que pudimos entrar. Yo había hecho ya algunos contactos con personas que yo conocía, el doctor Betidito Quiroz Guardia, Fernando Manfredo, William Hughes y otras personas que estaban en las comunidades, que eran lugares que yo visitaba mucho antes de partir de Panamá, porque yo fui miembro del FER 29 y era Chorrillo, Santana, las comunidades afectadas eran comunidades a las que yo ya tenía contactos familiares y amigos, al igual que en Colón. En ese viaje yo no llegué a Colón. Los otros abogados nos distribuimos lo mejor que pudimos para hacer uno de los reportes más importantes que hicieran gremios de abogados de Estados Unidos sobre el tema, que cubrió las fosas comunes, las condiciones de las víctimas, y el doctor Morín tenía la misión de buscar una solución legal para las condiciones que habíamos encontrado, y él decidió que deberíamos intentar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Centro por los Derechos Constitucionales, con toda su experiencia, nunca había tenido algo así, y en realidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco había tenido un caso tan complejo, tan grande y tan interesante en la combinación de
de derechos humanos, derechos internacionales y la Convención de Ginebra, que también se está incluida en este caso, dadas las condiciones que Estados Unidos puso al país y que se puso también una condición de violar tantas leyes comúnmente aceptadas por la civilización, por los países civilizados, que dio oportunidad a un fallo amplio en poder las comunidades atacadas en actos de guerra, y a la Comisión Interamericana de hacer valer su voz y su jurisdicción de una manera que no había sucedido antes, creando muchos precedentes para los civiles atacados en una agresión militar cuando sus gobiernos no hacen nada. Así que el doctor Morín trabajamos juntos con líderes comunitarios de Panamá para recaudar la información y presentar el caso en mayo de 1990 y ver que ese caso fuese admitido en 1993. Después de la admisibilidad del caso, el doctor Morín deja el Centro por los Derechos Constitucionales. Yo continúo trabajando ahí a medio tiempo, tomando este caso y otros casos más, y tratando de vincular a la petición no solamente las situaciones de los individuos presentes, sino la colectividad de lo que había pasado en nuestro país, extendiéndolo tanto que la comisión en el 2018 rinde el documento que tienes en tus manos y que no ha llegado a las manos de la mayoría del pueblo panameño. Saludos. Hola, Galia. Hola, nuestra compañera Marcelina Samaniego está teniendo problemas de señal. Sin embargo, Gilma, sí queremos seguir hablando del caso específicamente en primer término de este caso, porque ya después Marcelina querrá pedir su opinión en algunas otras cositas que tienen que ver con los derechos humanos. Bueno, sabemos que ha sido una larga historia, que han sido casi 29 años, me parece, esperando pues que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomara una decisión al respecto. ¿Qué decía esta decisión? Mira, ese informe final, que es el documento que tú has visto y que algunos panameños han visto, es una recaudación no solamente de todo lo que nosotros presentamos, sino de la investigación misma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de otras informaciones que ellos mismos recaudaron a través de los años, y de otras organizaciones que también aportaron como expertos traídos por mí a las audiencias que tuvimos. Y fue una lucha completamente desigual, pero que nos llevamos la satisfacción en que los Estados Unidos se declara en desventaja con nosotros ante la comisión y lo pone por escrito. Y la comisión le solicita primero dice la comisión que los Estados Unidos violó el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo panameño mientras mantenía jurisdicción extraterritorial y responsabilidad jurídica responsabilidad jurídica por Panamá durante el periodo que resulta ser de invasión y de ocupación. Los panameños y mucha gente piensa que la operación Justa Causa, como se denominó por el Pentágono y por el Comando Sur, y conocida con todo el mundo, piensan que eso es todo lo que sucedió. Sin embargo, teníamos la operación Justa Causa, la operación Promover Libertad, el proceso sin precedentes del Pentágono manejando toda la prensa nacional e internacional durante su ocupación,
el Pentágono llevándose de los medios de comunicación y de instituciones del gobierno toda la información que pudo recaudar y llevarse del país, que todavía tienen y que Panamá todavía no ha recaudado, no ha exigido que se devuelva, y que yo sí estoy pidiendo. Y teníamos la operación Promover Libertad, en donde el brigadier general Bernard Gant le dice al gobierno, a los potenciales gobernantes de Dara, Billy Ford y Darias, que o gobernaban ellos o gobernaba él. Lo que hicieron fue ponerlos a ellos de enfrente y gobernar el Comando Sur, poniendo dentro de cada una de las instituciones de los gobiernos de Panamá, desde la presidencia hacia abajo, a miembros del Comando Sur para guiar las acciones del gobierno y para reescribir muchas leyes y muchos artículos y decretos que se dieron durante ese periodo, para entonces reorganizar este enredo que tenemos ahora nosotros como país. Y es por eso que yo insisto en que los panameños tenemos que conocer lo que sucedió en la invasión, entender las ramificaciones, que no fueron solamente de un bombardeo, sino que fueron mucho más allá, dentro de la estructura misma del país, que cambió el sistema militar en forma, pero en fondo muchos de los militares volvieron a ser reintegrados, y que dañó las entrañas mismas del país, desde la metodología de estudio, porque recuerdan que fue después de la invasión que se desarticularon todas las instituciones referentes a las asociaciones de estudiantes, todo ese tipo de cosas desaparecieron. Desapareció los medios comunitarios de existencia, y estamos ahora mismo en una lucha en donde no entendemos las raíces verdaderas de lo que ha sucedido en este país, y tenemos que hacer ese esfuerzo de hacer lo que la Comisión pide. La Comisión no le dice a los Estados Unidos: ustedes son responsables de esta invasión, son responsables de las violaciones al derecho de la vida, de la integridad personal, son responsables a los daños a las madres y a la niñez panameña, porque la mayoría de las personas que fueron afectados fueron civiles, y muchos, demasiados, mujeres y niños no combatientes. Violaron leyes referentes a la Convención de Ginebra con respecto a los detenidos y a los militares que estuvieron ya bajo control, pero que todavía se dieron situaciones en los retenes, con las personas detenidas, con militares no combatientes, con personas en sus casas que tenían uniformes pero que no estaban combatiendo, toda clase de violaciones, y que nosotros pudimos, gracias al acompañamiento de mujeres afrodescendientes en sus comunidades que me acompañaron durante todos estos años, tuvimos la oportunidad de documentar de una manera en donde se reclama, como siempre digo, desde el primer muerto y desaparecido hasta todos los platos rotos, hasta el último plato roto que perdimos durante la invasión. Y es por eso que esta decisión es tan abarcadora y tan especial. No solamente pone a las víctimas civiles en el papel de defensores de su propia situación en contra del país más poderoso del mundo, sino que toma en serio y legaliza los reclamos de las cosas tan comunes como el derecho a la comunidad, el desplazamiento de las personas de la comunidad. Entonces se pierde esa unidad, esa soberanía de autodeterminación en las comunidades, y esa ayuda que sucede cuando estamos dentro de nuestras comunidades. También hace reclamo por la pérdida de los alimentos, por los días en que los instrumentos de trabajo, los instrumentos de estudio, vamos desarrollando una necesidad de individualizar los daños colectivos, de lo que se llamaba daño colateral, tan generosamente despreciable como daño colateral, que era la vida misma de cada una de esas personas. Y la Comisión nos dice a nosotros y a los Estados Unidos: ahora tienen que crear de una forma más responsable de pago, pero también
a las víctimas aquí nombradas, a 35 víctimas más que interpusimos sus denuncias y están nombradas, pero también aquellas personas que aparecen como testigos que estaban en el área, ciertas áreas que son importantes, el edificio 15 pisos de Colón, Patio Pinel, quien sea que estuviera viviendo ahí tiene un derecho a un reclamo, y las personas que puedan en el futuro probar que sufrieron el mismo tipo de daño están entre esos otros con derechos que podemos reclamar de alguna otra forma. Nos pide también que, dadas las claras obstrucciones que sufrimos nosotros, que sufrió la comisión misma y otras organizaciones de derechos humanos en investigar la invasión, tenemos derecho a abrir una nueva investigación y deslindar nuevas responsabilidades por medio de otros mecanismos. Y también tenemos derecho a la verdad y a la justicia. Es una petición no de centavos y dólares, sino una petición de compensación monetaria para lo que se pueda compensar monetariamente, el derecho a saber la verdad, quiénes estaban combatiendo en el Chorrillo, quiénes combatieron en Colón, la posibilidad de que nosotros podamos decirle a la familia, mire, en Colón, cuando se disparó el misil, estuvo el batallón tal, que fue el que disparó el misil que mató a la señora Meneses Salas. Ese tipo de explicación que da no solamente la satisfacción de que vamos a hacer un trabajo muy bueno para el pueblo panameño, sino que le da la oportunidad a los ciudadanos panameños a incorporarse a esta etapa, para que los Estados Unidos entiendan que nosotros como país, no las personas nombradas en la demanda, sino nosotros como país asumimos esta victoria legal, la compartimos con el mundo, le abrimos a otras personas, a otros países agredidos, la oportunidad de presentar demandas similares, y legalizamos ante la regulación de las naciones una manera de que las víctimas que no son gobiernos puedan también hacer sus reclamos en espacios donde el gobierno, por la razón que sea, no puede reclamar al país agresor por lo que ha hecho. Ese empoderamiento de las víctimas civiles ayuda a que las víctimas no se sientan tan solas, y también ayuda a que los gobiernos y los estados, incluyendo los Estados Unidos, tengan que preocuparse acerca de la no repetición. Y lo que quiero enfatizar al pueblo panameño es que a la luz de esta decisión que me ha tomado a mí y a las personas que me han acompañado tantos años de trabajo, entendiendo que los Estados Unidos no va a ir a presentar este mecanismo, la que necesita ayuda para presentar el mecanismo, para continuar con las investigaciones, para encontrar a las personas que están nombradas ahí, que 28 años después, muchas han muerto, muchas están desplazadas en otros lugares. Es un trabajo enorme el que tengo que hacer para ponerme en la posición de reclamar a los Estados Unidos el cumplimiento con ese mecanismo que yo tengo también que proponer, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me va a ayudar a implementar. Y una de las cosas interesantes que yo escucho en Panamá es que cada vez que hablo sobre esto me dicen, los Estados Unidos dice que no va a pagar. Los Estados Unidos dice que no es obligatorio. Bueno, los Estados Unidos dicen muchas cosas, pero él es el delincuente. Esa es la persona convicta por un órgano internacional, gracias al pueblo panameño, que tiene ahora que cumplir. Y no es lo que los Estados Unidos dicen, es lo que nosotros hagamos ahora. Y la necesidad que tengo yo es que el pueblo panameño asuma su papel y me libere a mí para hacer lo que yo tengo que hacer ahora. Esta etapa para mí no es de estar en las calles, no es de estar haciendo simplemente propaganda o estar alabándome por haber hecho esta victoria. Ahora yo necesito analizar cuál es
el mecanismo que voy a proponer, preparar a las víctimas y a las personas para que puedan participar en las reuniones que vamos a tener con la comisión cuando yo la solicité, y ya hemos solicitado algunas y no pudimos llevarlas a cabo por distintas razones, y preparar a los peticionarios que están ahí para poder yo evaluar qué es lo que significa esta compensación monetaria y esa satisfacción. Satisfacción va desde exigir que los Estados Unidos nos dé los medios para establecer un centro de los sobrevivientes a nuestra manera, que se reconozca el papel jugado por la provincia de Colón y el señor José Isabel Salas Galindo y las otras personas de Colón por su insistencia de continuar con este caso, en el caso de él hasta su muerte, de velar por la memoria histórica que tenemos que velar, y solicitar esos documentos que necesito tener de vuelta en Panamá, porque todo lo que se llevaron de Panamá es importante para seguir las nuevas investigaciones que tenemos que seguir y deslindar otras responsabilidades, incluyendo las actuaciones de algunos soldados y de algunos comandantes de las fuerzas que pueden bien ser llevadas a la Corte Penal Internacional o a otros órganos que sean relevantes, como algunas de las relatorías de la ONU y otros lugares que podemos entender. Pero el trabajo... Doctora, una pregunta que tengo, doctora. ¿Por qué, cuál es el papel del Estado panameño en este caso? Porque yo no lo veo. Ahí hay muchas recomendaciones dirigidas a Estados Unidos, porque ese fue el perpetrador de la conculcación de los derechos humanos de las víctimas y del pueblo panameño. Pero ¿qué se ha logrado? ¿Cuál es el próximo paso que hay que hacer para que el Estado panameño también promueva una investigación porque solamente ha creado esta comisión de la verdad para buscar más personas desaparecidas en las fosas comunes y en los cementerios, pero hasta ahí es que ellos llegan? ¿Cómo hacer para que el Estado panameño asuma también la responsabilidad? Mira, la comisión le dice a los Estados Unidos: usted tiene que relacionarse con el gobierno de Panamá para dar todos los permisos y autorizaciones y todas las necesidades que tengan para que se pueda continuar con la investigación y se logre la compensación integral, incluyendo cosas como pedir los permisos para que donde vivía la señora Salas se haga un monumento en Colón para ser el centro de los sobrevivientes y se mantenga la historia de ese lugar y no se borre, y para arreglar los temas de compensación y de asistencia médica, que incluye asistencia física y psicológica, y que Panamá tiene que facilitarle a Estados Unidos ese papel. Bueno, lo que debió hacer el gobierno de Panamá al enterarse de este caso, es decir, doctora Camargo, ¿en qué la podemos ayudar para facilitar la implementación de su caso? Eso no sucedió. Y yo hice un llamado para que las víctimas formáramos un frente en donde que eso tiene que suceder, irrespectivamente de lo que haga el gobierno o de lo que yo haga dentro de la asociación, de mi relación como abogada con la comisión, es que las víctimas mismas, nombradas o no, deben formar un frente común en relación a este caso, no en relación a la memoria histórica ni sus propias asociaciones integrales, sino de apoyo a este caso. En ese frente Salas, las organizaciones de los movimientos sociales y las otras organizaciones interesadas en derechos humanos tienen un papel que jugar en diseminar esto y ayudarme a exigir al gobierno de Estados Unidos que cumpla con su misión. Eso tampoco ha sucedido. Yo hice el llamado, el Partido Socialista de los Trabajadores, Virgilio Araúz y Priscila Vázquez, su hijo, que hizo un muy interesante documental, me habían propuesto hacer algo similar, pero no resultó. Y otras personas aquí en Panamá no solamente no han ayudado, sino que han tratado de obstruir
la continuación del caso diciéndole a las víctimas que es mentira, que no se va a lograr nada, que los Estados Unidos dicen que no se va a pagar. No voy a entrar en todos los detalles de todas las obstrucciones que hemos sufrido a partir de la decisión misma, pero sí puedo decir que dentro del marco de lo que podemos considerar el Estado, la Universidad de Panamá me brindó el apoyo de publicar esta decisión, y el Museo de Arte Contemporáneo me hizo algunas entrevistas en 2018 y 2019. La Biblioteca Nacional puso en cada una de las bibliotecas el informe, pero la doctora Camargo todavía es responsable por todo, desde la obtención de una impresora y mandar las cartas hasta el pago de teléfonos y todas las cosas. Es decir, los pueblos tienen la oportunidad que cualquier otro pueblo desearía tener. Panamá no tiene otro tema que pueda vincularnos a los movimientos importantes de liberación de los pueblos y de autodeterminación tan importante como este, por la cantidad de precedentes que pone y por el papel que le da a la población panameña. Una de las cosas que sucedió fue que publicamos, gracias a la Universidad de Panamá y el apoyo directo de 5 de las facultades, se publicó este hermoso informe, pero la repartición, la distribución del informe ha sido difícil porque no tenemos el dinero para hacerlo. No tenemos los medios para hacerlo. Yo no tengo una oficina, no hay una manera de concentrar la asistencia y los medios de comunicación tradicionales, a pesar de que a muchos de los periodistas me hacían entrevistas, los medios de comunicación tradicionales cerraban las puertas. Entonces yo me concentré en ir a las comunidades de los desplazados, informarles acerca de lo que dice el informe, tratar de reanimarnos, tratar de continuar con la forma integral en que hemos estado cooperando, y porque las víctimas sufren de traumas, sufren de enfermedades físicas, sufren dolores causados por las esquirlas y por las otras balas que todavía tienen en sus cuerpos. Y aquí está el remedio, aquí está, dice, bueno, la medicina física y emocional y el trato psicológico y psiquiátrico que necesitan, debe los Estados Unidos traerlo a Panamá para facilitarles a ellos o pagárselos para que ellos puedan hacerlo. Entonces, esa es la condición en que estamos. Solicitamos a las personas que me dieran tarjetas de Movistar y que me dieran para papel. Solicitamos asistencia al pueblo panameño para que me dieran útiles de oficina y muebles de oficina, que tampoco tengo. Y entonces es una lucha que ha sido muy similar a la de siempre, pero yo tengo la obligación de terminar este caso, yo tengo la obligación de continuar esta lucha, y las personas que me acompañan están ahora sufriendo la invisibilización que le ha dado la pandemia. Se están sufriendo las consecuencias del COVID en muchas de las comunidades afectadas. En la mayoría hay personas, si no se han enfermado ellas mismas, están cuidando de otros que se han enfermado, o las condiciones económicas de lo que ha sucedido. Estados Unidos pasó, por ejemplo, por supuesto, por esta etapa tan interesante de su propio autogolpe, de la salida brusca de Trump y del nuevo gobierno de Joe Biden, que trae un modelo combinación doctrina Monroe y píldora de olvido de Barack Obama, en donde ya mucho antes de que el presidente Laurentino Cortizo se sentara en la presidencia, ya ellos habían establecido el plan de retorno a Panamá como sede del lugar en donde se quedarían para dominar al resto de la región. Y eso es preocupante para mí, no solamente por lo que significa que nuestro gobierno permita eso una vez más, sino por lo que significa para nosotros como pueblo, la responsabilidad que tenemos,
porque sabemos lo que significa el Comando Sur en nuestra región y tenemos este instrumento de lucha que significa decirle a los Estados Unidos: alto, aquí hay un pueblo que por medio de las leyes, en un trabajo que se dio dentro de tus fronteras, porque la OEA está dentro de los Estados Unidos, y se hizo bajo las presiones que ellos reciben, no es nada comparable los años 90 de la Comisión Interamericana a lo que tenemos hoy y lo que tuvimos por un periodo breve de tiempo. En ningún momento ninguno de los gobiernos nos apoyó. Y eso no era sorprendente ni verdaderamente esperado. Algunas de las víctimas, y una de las cosas en las que tuve que luchar muchísimo, es separar a las víctimas de esa mentalidad de que el Estado es, no el Estado, sino el gobierno es el que nos iba a salvar. Yo sabía que eso no iba a pasar. Ahora tenemos la prueba. Un pequeño grupo hizo el trabajo. Aquí tenemos un documento en lo que tenemos que convencer es a los Estados Unidos de que el pueblo panameño apoya a la doctora Camargo. Y no debería ser dependiente de si la doctora Camargo tiene dinero o no, si la doctora Camargo tiene el tiempo de hacerlo o no. Es decir, que la respuesta inmediata después de la publicación del informe era su distribución masiva, su estudio, análisis para que la gente lo entendiera lo que significa para todos nosotros, y también ayudarme a mí, a ponerme a mí en la posición de atender las cosas que a mí me tocan hacer y el pueblo hacer la parte que les toca hacer, que era tomar esta victoria en serio, divulgarla lo más posible y exigir por todas las formas posibles a los Estados Unidos que cumpla con lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es obligatorio. Hay muchos académicos que dicen que no, porque Estados Unidos dice, o porque leyeron algo que le aprendieron en la universidad sobre la Comisión Interamericana. Bueno, la Comisión Interamericana ha ido fortaleciendo su posición, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre era un documento base para que se respetaran estos derechos. Se han dado otros precedentes, se han dado otras leyes que son definitivamente vinculantes, y los Estados Unidos lo saben. Lo que piensan ganar, y por ahí vamos, dentro de poco llegará un embajador, será o embajadora, será encantador, repartirá dinero, nos dará más camillas y más mascarillas y más de lo que ustedes quieran, y comenzará a enamorar al pueblo, mientras que yo sufro dificultades de conexión, sufro incapacidad de movilización en Panamá, y la incapacidad de llegar a las comunidades donde están las personas afectadas, y algunas comunidades en donde nunca se ha investigado absolutamente nada, como ciertas áreas de Colón, ciertas áreas de Darién, y en ciertas partes de Chiriquí, donde dicen que nada pasó, pero sí pasaron cosas. Y la necesidad que tenemos nosotros de traer a Panamá no solo los documentos que ellos se llevaron, sino los documentos que se han ido publicando poco a poco. El Comando Sur hace su propia versión de lo que fue la invasión, tanto en la planificación como los actos de guerra que sucedieron y por qué. Y cada uno de los batallones hace también sus propios informes. Soldados independientes utilizan el caso para sus maestrías y sus estudios, y ellos toman el caso para investigación, para publicación. Y hay una gran cantidad de publicación sobre la invasión que tenemos que recaudar, entender, analizar, porque eso es lo que nos va a dar el paso a seguir como nación, de entender la cantidad de personas que tenemos enfermas con traumas de posguerra, que son muy distintos a los traumas que tenemos las personas que tienen violencia intrafamiliar. Tenemos las situaciones de las personas que fueron violadas, físicamente violadas, que nunca fueron atendidas, y que son las que están criando a los hijos que terminan en albergues en esta generación. Entonces, cuando vemos todas estas cuestiones, y yo les digo que no es cierto que nosotros podemos seguir haciendo análisis acerca de la economía, acerca de nuestra sociedad, de los derechos de las mujeres, fuera del contexto de la invasión.
No es posible. Así Si es. Panamá es un tabú, que aquí no pasó nada, la invasión ya pasó, el culpable fue Noriega, pues bajo el derecho internacional no hay absolutamente nada que hizo Noriega, primero que fue tomado en contra del pueblo panameño, que fue tomado en cuenta como parte de la decisión de hacer la invasión, excepto la imagen que le daban los Estados Unidos de que algo estaba mal en su patio trasero y que alguien conocido por todos como un agente de la CIA estaba siendo desafiante e insubordinado. Ese es el papel que ellos jugaron. Las otras fichas, los que llamaron por la invasión, los que vinieron en tanques de guerra para Panamá, los que se pusieron el uniforme panameño, son parte de lo que debería estar investigando la Comisión de la Verdad que se formó aquí en Panamá, que se formó verdaderamente con la intención, como dijeron los abogados del Departamento de Estado ante la comisión, que ellos estaban dispuestos en 2016, unos meses después de creada la comisión, ellos estaban dispuestos a hacer un arreglo con el gobierno de Panamá mediante esa comisión y obviar todos los años de trabajo que habíamos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos les dieron a esa comisión algunos documentos que nadie en Panamá sabe qué son ni para qué lo están utilizando y si lo saben interpretar, porque no lo saben interpretar ni les interesa ese tema. Lo que les interesa a esa comisión es poder pasar la página para que el gobierno de Panamá y el gobierno de Estados Unidos puedan seguir con sus relaciones como ellos quieren y establecerse una vez más aquí como los salvadores de Panamá. Ya vemos que en estas condiciones están presionando al gobierno de no aceptar asistencia de otros países para realzar la asistencia que está dando los Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afortunadamente explicó que no era relevante ante esa comisión cualquier arreglo, dinero, compensación, lo que ellos hicieran con el gobierno de Panamá, con la Comisión de la Verdad, no cuenta como parte de los arreglos para saldar la deuda histórica que tienen con el pueblo panameño y las víctimas de la invasión. Doctora, usted estaba hablando de la desclasificación de esos documentos que los soldados estadounidenses se llevaron. ¿Tiene una idea dónde están esos Sí, claro. documentos y qué usted supone que haya en el contenido de esos documentos? ¿Qué tipo de información, por ejemplo, Bueno, estaría allí? Se llevaron todo lo que estaba en la prensa, se llevaron mucho de lo que estaba en las estaciones de radio, televisión, se llevaron documentos del cuartel central del G2, se llevaron documentos que podría indicarnos cuál era la comunicación que ellos tuvieron con los oficiales panameños antes de la invasión. Se llevaron documentos que venían de los hospitales, de las clínicas, de otros lugares, una cantidad de cosas y por supuesto documentos que hablan acerca de lo que estaba pasando en las partes finales de la dictadura, que estaban las cuestiones de finanzas, bueno, de todo. Ellos no dejaron ninguna institución sin tocar. El problema es que esos documentos, ellos dijeron en una ocasión que querían que fueran pedidos por la solicitud de habeas data de Estados Unidos, que no es relevante para esta situación, sino que nos tienen que dar todo íntegro. Están ahora mismo en el Fuerte Sam, en Texas, y una petición del gobierno de que estos documentos se traigan sería importante. La Comisión de la Verdad de la Dictadura también tiene unos documentos que le dieron al final que deberían de tener información. A mí no se me permite ver esos documentos para nada. Lo he solicitado varias veces y no se me permite. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Sin embargo, eso no me va a detener en el trabajo inmediato de localizar a las víctimas, instruirlas en lo que tienen que hacer,
ayudarlas a fortalecerse, porque este trauma y revictimización que tiene la gente de manipular a las víctimas para que no vayan a tal reunión, o que no se reúnan conmigo, o que no se reúnan con las personas en las comunidades que están viendo sobre este caso, o les dicen que es mentira, o quieren que una y otra vez cuenten su historia, reviviendo las heridas por gusto y no para algo específico, como aprender a cómo dar su historia, vincularla al caso y hablar con otros grupos de personas también agredidas por los Estados Unidos en otros países y explicarle lo que nosotros logramos. Aquí tengo muy pocas personas en las que yo puedo confiar, por ejemplo, participar conmigo en una delegación a otro país. Hubo unas oportunidades de que algunos de ellos fueron a los Estados Unidos, pero nosotros tenemos que conversar con otros países agredidos por los Estados Unidos, enseñarles cuál fue nuestra trayectoria y cómo logramos lo que logramos y qué es lo que ellos pueden sacar de eso. Entonces, doctora, nos está quedando 10 minutos escasos para terminar el programa, y yo quería justamente hablar sobre lo que usted está hablando, de la divulgación del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ha sido suficiente la divulgación a nivel nacional? ¿Y qué acción concreta y dónde se podría este fallo divulgar a nivel internacional? A mí me parece que eso que usted está diciendo, de divulgar este caso en algunos países que son amenazados por invasiones, igual como fue invadido nuestro país, y buscar alianzas con organizaciones, por ejemplo, de derechos humanos que existen aquí en América Latina, pueda ser importante eso. Y otra cosa que me gustaría como final, doctora, y es el tema de por qué este caso no derivó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué fue lo que impidió que este caso se quedara simplemente en unas recomendaciones en la Comisión Interamericana y no fuera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, a la Corte Interamericana va la comisión misma, o va un gobierno. La comisión, en su momento, después de que tratemos varias cosas, puede llevar este caso a la Corte. Okay. Pero nosotros todavía estamos en un proceso de encontrar a las víctimas, sentarnos a ver cuál es el mecanismo que vamos a proponer y ver si los Estados Unidos va a cumplir. La comisión tiene varias maneras de presionar, pero lo que más importa, y yo también tengo mis maneras de presionar, lo que más importa es que el pueblo panameño asuma su lugar, que tome la idea de formar el Frente Salas, me permita coordinarlo, porque hay muchas personas que lo que les molesta de esto es que yo lo pueda hacer, y el que quiera tomar en mi posición, que se aguante la candela, que se aguanta uno por hacer este trabajo. Esto no es gratis, esto no es fácil, esto no es perdonable por los Estados Unidos, ni te van a estar echando flores. Bueno, nosotros hemos ido a la asamblea, a toda la asamblea, todas las bancadas le dimos este informe. Le hemos dado este informe a la Procuraduría de la Administración, la sección de Derechos Humanos. Le hemos dado este informe y sé que varios jueces lo tienen, que personas se lo han dado. Y yo no me voy a ir, y si están esperando eso se equivocan, yo no voy a ir tocando puertas de aquí a allá a decirles, por favor ayúdenme con este fallo, porque ¿por qué tenemos nosotros que pagar después que ganamos? Dicen muchas de las víctimas. Porque los Estados Unidos no lo va a hacer mientras ve la debilidad de un pueblo que parece que no le importa. Entonces, se puede ayudar a conformar ese Frente Salas y se puede ayudar a simplemente tomar este mismo informe con el prólogo, la carta de la universidad y todo, escanearlo, divulgarlo por medio de los movimientos sociales, los grupos de derechos humanos, de los sindicatos, estas personas que tienen sus propios vínculos, y hacerlo, porque hacerlo yo, que lo hago, me quita tiempo de hacer lo que es importante para mí. Yo tengo un papel que jugar, y ese papel no es de estar
pidiendo a organizaciones panameñas que hagan lo que deben de hacer de por sí, que es ayudarme a financiar esta parte, porque yo llevo toda una vida financiando esto, y hay personas que son obreros, pequeños comerciantes, personas jubiladas, que me están dando 25, $20, pero usted nunca va a encontrar nadie que le ha dado a la doctora Camargo $5,000 de una sola vez para que se vaya desenvolviendo en el transporte a las distintas áreas. Yo le he pedido en alguna ocasión a algunas personas que son de las áreas afectadas que me lleven a Colón y me lleven acá, pero no podemos quedarnos en un hotel. Y eso es algo que cualquier instancia del gobierno hubiera podido hacer. La Defensoría del Pueblo pudo hacer eso. Pudo hacerlo la Comisión Internacional de Derecho Internacional de la Asamblea. Sí, no es tan caro, porque somos afortunadamente un país pequeño. Y es bueno que algunas personas se hayan enterado, pero claro, tú te enteras que va la doctora Camargo a Tocume o a Raijani y dice, ganamos el caso, necesitamos dar la información, me dan la información, y yo paso meses con conflictos de comunicación, conflictos de habilidad de movilidad. Yo no puedo darle el seguimiento que se quiere dar, y el gobierno de los Estados Unidos le gusta eso, porque a él le dan 2, 3, 4 entrevistas en los medios de comunicación, y el presidente y el ministro de Salud sale agradeciéndole a los Estados Unidos, y yo estoy aquí hablando de la invasión por medio de los medios alternativos de comunicación. Entonces, ahí está una desventaja que nosotros podemos superar. Yo tengo dos maneras de hacer esto. Yo puedo irme por mi cuenta buscando fondos en otro lugar para que otro país o otra organización fuera del extranjero diga que yo tengo que estar agradecida porque me ayudó, o yo puedo pedirle al pueblo panameño que despierte, que tome su lugar como un país adulto y maduro y asuma su papel, que independientemente de lo que piense de su partido político, de su partido, de su opinión personal sobre mí o alguna de las coordinadoras, esto es algo de nación, esto es algo de patria, eso no lo consigue cualquiera. A Irak, a Palestina, le gustaría que la doctora Camargo hubiera hecho esto por ellos. Y yo tengo muchos otros casos y lugares que me han estado llamando, no de ahora, no por este caso, por otras cosas, porque tengo una trayectoria que de varios países que he trabajado y de varios pueblos que me necesitan. Y no es justo que yo esté aquí desesperada pidiéndole a Panamá que se movilice. Sí, hay algunas personas que me ponen una tarjeta o me dan alguna donación, pero eso no es suficiente si no lo hacemos de una forma organizada. Ya durante la pandemia, antes de empezar la pandemia, estábamos movilizándonos para hacer un documental que pudiéramos proyectar al resto del país y a la comunidad. Pero excesivamente se necesita que la gente entienda lo que esto significa para el país y para los derechos humanos y el derecho internacional a nivel mundial. De verdad que tiene tantos precedentes y la invasión tiene tanta información que nosotros somos los responsables, nosotros los panameños somos los responsables para poder hacer eso posible. Si puede hacer un mensaje, una conclusión de qué podemos, el pueblo panameño, en qué dirección el pueblo panameño puede apoyar, sobre todo la divulgación del documento, pero también un apoyo más específico, ¿no? Sobre todo las organizaciones, doctora Camargo, las organizaciones sociales, que son las que tienen un nivel más amplio de acción, ¿no? Mire, necesitamos apoyo económico, necesitamos la duplicación de este informe y la divulgación de él, tanto en físico como en digital. Yo necesito todo un equipo de oficina. Yo no tengo una oficina en Panamá, yo no tengo un lugar de donde trabajar, y en mi casa se le hace fácil
a organismos de inteligencia de obstruir toda mi comunicación. Y no tengo manera de seguir con esto, sino de la misma manera de siempre. Yo creo que las personas que están interesadas en trabajar conmigo, en formar el Frente Salas y ayudar a esas personas, de las otras víctimas, a incorporarse a eso, y para ser miembro de Frente Salas no deberías tener que ser miembro de ninguna asociación en particular, sino estamos enfocados en hacer cumplir el caso y lo que se puede orientar para eso. Yo creo que la mejor manera de contactarme para aquellos que quieran hacer donaciones económicas es escribirme a mi correo o a las redes sociales, que estoy en Facebook y estoy en Twitter. Se me puede contactar directamente. Y los que estemos seriamente contando con la necesidad de ver cómo organizamos el Frente Salas, o alguna otra modalidad de organización nacional en apoyo al caso, deberían de, por favor, comunicarse conmigo para que organicemos eso. ¿Por qué lo digo? Es que deben de comunicarse conmigo y no doy un número de cuenta. Es que a mí sí me importa de dónde viene el dinero y por qué lo están dando. Así que yo prefiero seguir recibiendo 5 o 20 dólares de una persona que de cualquier barrio, que recibir $10,000 de una persona que va a decirme qué es lo que voy a hacer. Una de las razones por la cual se hicieron todos estos sacrificios y por qué tanto yo como las coordinadoras que trabajamos en esto estamos en las condiciones que hicimos, es porque estábamos asegurando de que primero tuviera la perspectiva del pueblo, segundo, de que no era comprable por nadie, y tercero, de que no pudieran decir o sabotear haciendo algo que fuera ilegal, inmoral, o que nos vinculara a personas que no están de acuerdo no están en coherencia con las ideas que tenemos. Yo les quiero agradecer esta oportunidad de inteligencia colectiva, porque la pandemia ha sido muy, muy difícil en términos de comunicación y de vincularnos, pero que tengan la confianza los que saben del caso y los que están esperando poder escuchar, que no me he detenido, que a pesar de lo difícil que ha sido, seguimos trabajando en el tema, y que pronto espero tenerles más noticias de lo que se pueda divulgar. Estamos en una situación dificilísima en un país en donde los Estados Unidos está penetrado por todas partes en este país, y donde hay tantos panameños dispuestos a cooperar con los Estados Unidos, a hacer daño al país y a las víctimas. Así que así es, doctora. Gracias por la solidaridad, y espero que las personas que lo escuchen después nos puedan decir algo. Claro que sí, doctora, muchas gracias. La verdad que este espacio de inteligencia colectiva está abierto para que usted pueda participar ya desde el Frente Salas, que es una prioridad. Ya escucharon todos y todas, es una prioridad la conformación del Frente Salas, para poder hacer todas las acciones que hay que hacer y presionar a los Estados Unidos para que cumpla con las recomendaciones, y al Estado panameño para que asuma también la responsabilidad, ¿no? Sí, claro. con sus ciudadanos. Agradecemos a todos los que han estado en Facebook Live escribiendo sus comentarios, ¿no? Y bueno, cuente con nosotros en este espacio para divulgar lo que ustedes necesitan hacer. Si necesitan hacer una transmisión con otra gente en otros países o aquí en Panamá, pues estamos a la orden siempre, porque este es un caso que tiene que tener una conclusión, sobre todo de reparación para las víctimas y los familiares de las víctimas también. Y garantías de no repetición de una invasión. Así mismo es. Que es lo más importante que... Así mismo es. Garantía de que no, ya saben, panameños, que están algunos allí pidiendo invasión a países hermanos, no saben, ni tienen idea las consecuencias que nosotros estamos viviendo aquí
que las víctimas, que el pueblo panameño está viviendo aquí después de 32 años de una invasión. Agradecida, doctora, por esta oportunidad, mi respeto. Por ahí le recuerdo un artículo que me llamó mucho la atención de alguien de la Estrella de Panamá que dijo, bueno, ha entrevistado a la mujer que prácticamente venció al Pentágono y al departamento, que le ganó al Pentágono y al Departamento de Estado de Estados Unidos. Así tituló, me llamó mucho la atención ese artículo de la periodista Marlene Testa, porque de verdad, hacer lo que usted ha hecho, pues eso no lo hace cualquiera, pero ha sido gracias pues al respaldo que usted ha tenido de los familiares de las víctimas de la invasión y de mucha gente, ¿no? Que es difícil mencionar a todos por acá. Yo tuve también una experiencia, doctora. No hablamos de una parte que a mí me llamó mucho la atención durante la invasión, los refugiados. Hubieron refugiados del Chorrillo en esa base aérea de Albrook. Yo hice un reportaje justamente a las pocas semanas de la invasión. Recuerdo bien ese reportaje, estaba muy joven, se llamaba Ni los pensamientos son nuestros. Las condiciones en que la gente del Chorrillo vivía, a mí no se me olvida nunca. Entonces, bueno, pues como periodista, como panameña, siempre a la orden, en lo que usted requiera, y este espacio también a la orden, siempre. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad para todos. Luego que cortemos aquí, esta transmisión va a estar en Facebook Live y siempre hay muchos comentarios porque la gente se sienta a verlo más pausadamente y dan su opinión. Vamos a estar pendientes de todas las opiniones, comentarios y apoyos, seguramente apoyos que van a venir después de concluido este espacio de inteligencia colectiva. Bueno, le quiero dar las gracias nuevamente y me quería decir algo, doctora. Sí, solamente que si se puede, si alguien puede digitalizar el informe completo y distribuirlo como está, es mejor, pero de la universidad, además de la magnífica presentación, las cartas y el prólogo que tienen, de verdad explican la densidad del informe que es tan importante para la gente leer. Sí, muchas gracias, doctora, y bueno, buenas noches a todos y todas que nos han escuchado esta noche en Inteligencia Colectiva. Buenas noches. Buenas noches.